Discurso del método. René Descartes. Índice. Dentro del índice vamos a encontrarnos con el prólogo, con el postscriptum, con la bibliografía, el prefacio y 6 partes, en las cuales se divide el discurso del método. Dentro del prólogo vamos a ver antecedentes. En el punto número 1, antecedentes, el Renacimiento. Punto número 2, vida de Descartes. Punto número 3, el método. Punto número 4, la metafísica. 5, la física. 6, la psicología. En la bibliografía vamos a encontrar el número 1, estudios generales sobre la obra de Descartes. 2, estudios sobre el discurso del método. Traducido por D. Manuel García Morente. Fuente, Colección Austral, Espasa, Calpe. Editado y maquetado por FGS, sin ningún ánimo de lucro y para la difusión de la cultura. Madrid, 10 de noviembre del 2010. Prólogo. Vitam impederebero. Consagrar la vida a la búsqueda de la verdad. El discurso del método y las meditaciones metafísicas son obras de plenitud mental, exceptuando algunos diálogos de Platón. No hay libro alguno que la supere en profundidad y en variedad de intereses y sugestiones. Inauguran la filosofía moderna, abren nuevos cauces a la ciencia, iluminan los rasgos esenciales de la literatura y del carácter francés. En suma, son la autobiografía espiritual de un ingenio superior, que representa en grado máximo las más nobles cualidades de una raza nobilísima. No podemos aspirar, en este breve prólogo, a presentar el pensamiento de Descartes en la riquísima diversidad de sus matices filosóficos, literarios, científicos, artísticos, políticos y aún técnicos. Nos limitaremos, pues, a la filosofía, y aún dentro de este terreno expondremos solo los temas generales de mayor virtualidad histórica. El pensamiento cartesiano es como el pórtico de la filosofía moderna. Los rasgos característicos de su arquitectura se encuentran reproducidos en líneas generales en la estructura y economía ideológica de los sistemas posteriores. Descartes inaugura la actitud filosófica que en su raíz recibe el nombre de idealismo. Desde entonces, el idealismo domina sobre todo el pensamiento moderno. El grupo de problemas que, derivados de esa actitud, propone Descartes a la reflexión filosófica, ocupará los espíritus durante más de un siglo. El nuevo conjunto de cuestiones con que Kant sustituye a los problemas propiamente cartesianos se deriva, aunque en otra modalidad, de la actitud idealista fundamental. Puede decirse, por consiguiente, que el impulso y la dirección dados por Descartes a la filosofía llenan 3 siglos de pensar humano. Solo hoy comienza la filosofía a vivir la posibilidad, la necesidad y el esfuerzo de superar el punto de vista del idealismo. La historia de la filosofía no es, como muchos creen, una confusa y desconcertante sucesión de doctrinas u opiniones heterogéneas, sino una continuidad real de superaciones históricas necesarias. 1. Antecedentes. El Renacimiento. La gran dificultad que se le presenta al historiador del cartesianismo es la de encontrar el entronque de Descartes con la filosofía precedente. No es bastante, claro está, señalar literales coincidencias entre Descartes y San Anselmo.
ni hacer notar minuciosamente que ha habido en los siglos XV y XVI tales o cuales filósofos que han dudado y hasta elogiado la duda, o que han hecho de la razón natural el criterio de la verdad, o que han escrito sobre el método, o que han encomiado las matemáticas. Nada de eso es antecedente histórico profundo, sino a lo sumo concordancias de poca monta, superficiales, externas, verbales. En realidad, Descartes, como dice Hamelin, parece venir inmediatamente después de los antiguos. Pero entre Descartes y la escolástica hay un hecho cultural, no solo científico, de importancia incalculable: el Renacimiento. Ahora bien, el Renacimiento está en todas partes más y mejor representado que en la filosofía. Está eminentemente expreso en los artistas, en los poetas, en los científicos, en los teólogos, en Leonardo da Vinci, en Ronsard, en Galileo, en Lutero, en el espíritu, en suma, que orea con un nuevo aliento las fuerzas todas de la producción humana. A este espíritu renacentista hay que referir inmediatamente la filosofía cartesiana. Descartes es el primer filósofo del Renacimiento. La Edad Media no ha sido, como muchos creen, una época bárbara y oscura. En el juicio vulgar sobre ese período hay un error de perspectiva, o mejor dicho, un error de visión, que proviene de la gran fogata del Renacimiento, que ciega y deslumbra, impidiendo ver bien lo que queda allende la llamarada. El Renacimiento es una época de crisis, es decir, época en que las convicciones vitales de los siglos anteriores se resquebrajan, cesan de regir, dejan de ser creídas. El quebrantamiento de la unidad religiosa, el descubrimiento de la tierra, la nueva concepción del sistema solar, la admiración por el arte, la vida y la filosofía de los antiguos, los intentos reiterados de desenvolver una sensibilidad nueva en la producción artística, poética, científica, son otros tantos síntomas inequívocos de la gran crisis por que atraviesa la cultura europea. El Renacimiento se presenta, pues, primero como un acto de negación. Es la ruptura con el pasado, es la crítica implacable de las creencias sobre las que la humanidad venía viviendo. El realismo aristotélico, que servía de base a ese conjunto de convicciones, perece también con ellas. Recibe día tras día durísimos certeros golpes. El hombre del Renacimiento se queda entonces sin filosofía, mas el hombre no puede vivir sin filosofía, porque cuando le falta una convicción básica en qué apoyar las plantas, siéntese perdido y como náufrago en el piélago de la incertidumbre. Esta angustia intolerable de la duda ha sido magistralmente descrita por Descartes en las primeras líneas de la segunda meditación metafísica. La meditación que hice ayer me ha llenado el espíritu de tantas dudas que ya no me es posible olvidarlas. Y sin embargo, no veo de qué manera voy a poder resolverlas. Y como si de pronto hubiese caído en unas aguas profundísimas, me quedo tan sorprendido que ni puedo afirmar los pies en el fondo, ni nadar para mantenerme sobre la superficie. Haré un esfuerzo, sin embargo, y seguiré por el mismo camino que ayer emprendí, alejándome de todo aquello en que pueda imaginar la menor duda, como si supiese que es absolutamente falso, y continuaré siempre por ese camino hasta que encuentre algo que sea cierto, o por lo menos, si otra cosa no puedo, hasta que haya averiguado con certeza que nada hay cierto en el mundo. Arquímedes, para levantar la tierra
y transportarla a otro lugar. Pedía solamente un punto de apoyo firme e inmóvil. También tendré yo derecho a concebir grandes esperanzas si tengo la fortuna de hallar solo una cosa que sea cierta e indudable. Así el Renacimiento es, por una parte, la negación de todo el pasado filosófico, mas por otra parte es también el angustioso afán de encontrar un nuevo punto de apoyo, capaz de salvar al hombre, a la cultura, del gran naufragio. Descartes satisface este afán de salvación. Descartes descubre la base firme e inmóvil para un nuevo filosofar. Con Descartes comienza la segunda navegación del pensamiento filosófico. Pero cuando Descartes replantea en su origen el problema primero de la filosofía, el mundo y el hombre ya no son los mismos que en tiempos de Parménides o de Platón. Han transcurrido 20 siglos de vida histórica filosófica. El pensamiento ya no tiene la virginidad, la inocencia primitiva. No nace del puro anhelo de saber, sino de un anhelo de saber que viene prevenido por el tremendo fracaso de una filosofía multisecular. Todo el pretérito presiona ahora sobre el presente, imponiéndole condiciones nuevas, y principalmente la condición de evitar el error, la necesidad de proceder con máxima cautela, la obligación de preferir una sola verdad, cierta, a muchas conjeturas dudosas, y de practicar en la marcha hacia adelante la más radical desconfianza. El pensamiento de Descartes está, pues, con la filosofía precedente, en una conexión histórica real muy distinta y mucho más profunda de lo que suele creerse. La dificultad que señalábamos de encontrar el entronque de Descartes con la filosofía anterior procede de que se busca, al parecer en vano, lo que positivamente debe Descartes a sus antecesores o los gérmenes positivos de cartesianismo que haya en los antecesores de Descartes. Pero ni una cosa ni otra constituyen aquí la esencia de la coyuntura histórica. La filosofía de Descartes se origina en la crisis del realismo aristotélico. Es una verdadera representación de la filosofía. Depende, pues, de la filosofía precedente en el sentido de que el fracaso del aristotelismo la obliga a plantear de nuevo en su origen el problema del ser, y también en el sentido de que aleccionada y condicionada por el pretérito, ha de iniciar un pensamiento cauteloso, prudente, desconfiado y resuelto a una actitud metódica, reflexiva, introvertida, frente a la espontaneidad ingenua y natural del realismo aristotélico. Y así Descartes es conducido por la coyuntura histórica misma a poner las bases del idealismo filosófico, que es una actitud insólita, difícil y contraria a la propensión natural del hombre.